uno de sus exposiciones. Me parece muy adecuado no solamente su punto de vista, sino la manera didáctica con la cual expone. Así que lo acaba de invitar para la próxima semana. Bien, peruanos como somos, mejor empezamos. Porque si no, seguimos esperando un poco más. Buenas noches, hermanos de Perú Construye. Ya llevamos 59 días en esta cuarentena, en este aislamiento. Sin embargo, se han presentado problemas porque la enfermedad, el coronavirus, aún no ha sido controlado suficientemente bien. Las pruebas que se están haciendo en los mercados nos están llevando a que más del 50% de aquellos que están vendiendo en los mercados están infectados. La mayor parte de ellos sin mayores síntomas. Sin embargo, aquí se está distribuyendo también el coronavirus. A la larga, como dijo la canciller alemana, el 60% de los alemanes se va a infectar. Y probablemente el 60% de la humanidad se infecte también. Y esa será la forma en que salgamos, mientras no se encuentre una vacuna o una cura. Económicamente nos está generando entonces una situación que de repente no podríamos controlar si es que no encontramos un camino que nos permita tener claro cómo es que debemos salir de esos efectos que nos están haciendo retroceder muchos años en nuestro desarrollo económico. El Banco Mundial espera que el crecimiento en este año del mundo sea negativo, menos 8%. Es una cantidad abrumadora y de ahí no sabemos cuánto es lo que nos toca a nosotros. Para esta noche tenemos como invitado al licenciado Elvis Alba, quien tiene más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, 13 de los cuales ha sido radicado en diferentes países: Colombia, Honduras, Nicaragua, México, participando en diversos proyectos de cooperación internacional, colaborando con USAID de la Embajada Americana, el Banco Mundial, la Cooperación Suiza, entre otros. Actualmente participa en el diseño de proyectos para las Naciones Unidas. Es contador público de la Universidad San Martín de Porres, máster en Administración de Negocios por Atlantic International University y máster en Dirección Comercial y Marketing por la Universidad de Alcalá. Esperamos ahora su presencia para, sobre esa base, poder nosotros seguir discutiendo los temas que a los peruanos nos interesan. La vida nuestra está en juego, el futuro de nuestros hijos está en juego. Si no conocemos la verdad, mal podríamos tomar decisiones para saber qué camino debemos seguir. Con ustedes, el licenciado Elvis Alba. Adelante, Elvis. Estimado César, muchas gracias por la presentación. Agradezco esta invitación para compartirles esta ponencia que tiene un impacto importante en la economía peruana. Y el tema que vamos a abordar hoy día es el del impacto económico del estado de emergencia en la era post-COVID. Como introducción, debo manifestarles que la preocupación de abordar este tema es básicamente por el impacto que va a tener en nuestra economía, no solamente en la economía empresarial formal, sino más orientada al sector informal y, cómo no, en aquel sector formal MIPYME.
A nivel de contexto, es importante tener en cuenta que, según el Censo Nacional del año 2017, la población peruana asciende a 31 millones de habitantes, 50,8% mujeres, 49,2% hombres. La población económicamente activa representa el 62% de esta población nacional, es decir, 19,3 millones de personas. De acuerdo a un estudio reciente realizado por el INEI, con el apoyo del Instituto de Investigación francés, la informalidad laboral en el Perú abarca el 75% de la población económicamente activa. Estamos hablando de 14,5 millones de personas. De este total, 58% corresponde a la fuerza laboral del sector informal, es decir, 11,2 millones, y el 17% restante a trabajadores del sector a trabajadores que operan con el sector formal y representan 3,3 millones de habitantes. Esto quiere decir que las MIPYMES formales también generan un empleo informal. Como aclaración, en el año 2017 el Producto Interno Bruto Nacional ascendió a 687 mil millones de soles. 18,6%, es decir, 128 mil millones de soles, son generados por el sector informal de la economía. Esto significa que este sector informal y estos 14 millones de habitantes generan aproximadamente 10.700 millones de soles mensuales de ingresos a la población informal. Es importante tener en cuenta estos datos para entender un poco el impacto que va a tener esta era post-COVID, ¿no? Y las medidas que está tomando el gobierno. En este contexto, ¿no? El Perú es uno de los países con la mayor tasa de informalidad en la región sudamericana. 90% de esta informalidad se concentra en la microempresa peruana. La pequeña y mediana empresa generan una informalidad equivalente al 50 y 19% respectivamente. Si tenemos en cuenta que la microempresa moviliza 7,8 millones de personas, ese 90% representa alrededor de 7 millones de habitantes de la población económicamente activa. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? Y es importante hacer un análisis uno a una de estas medidas, ¿no? Al nivel de las familias ha otorgado el bono 380, que tiene un alcance de 2,7 millones de familias. Esto representa una inversión social de 2.052 millones de soles. El bono independiente, que tiene un alcance de 800.000 trabajadores independientes, y eso implica una inversión, representa una inversión social de 608 millones de soles. El bono rural, que alcanza a 1.098.000 productores o familias rurales y que representa una inversión de 834 millones de soles. Y el bono familiar universal, que tiene un alcance de 2,2 millones de familias, y representa una inversión de 1.674 millones de soles. A cada uno de estos beneficiarios se le va a entregar 760 soles, se encuentra en proceso de entrega, y se estima que en estos 3 meses, porque ya entramos al tercer mes del estado de emergencia, cada una de estas familias ha recibido o va a recibir 760 soles para subsistir durante un periodo de 3 meses. ¿Cuántos beneficiarios a nivel global tienen como alcance estas medidas del gobierno? 6,8 millones de beneficiarios, y la inversión social alcanza a 5.168 millones de soles. Por el lado de las empresas, el gobierno ha tomado la decisión de otorgar de organizar 2 programas. El programa Reactiva Perú, un programa bastante publicitado como un
un esfuerzo importante del gobierno que debe alcanzar a 1.870.000 MIPYMES. Y la inversión social en este programa llega a los 30.000 millones de soles. Al respecto, hay que hacer algunas aclaraciones importantes. En este caso, no es que el gobierno y el Banco Central de Reserva entregan a los bancos 30.000 millones de soles. Eso no es correcto. Algunos economistas han hecho una serie de declaraciones en el proceso de entender cómo va a funcionar, cómo se va a organizar este programa, y han expresado que este programa representa un programa de créditos. No es así. Y luego cuando termine de analizar el siguiente programa, voy a explicar un poco más el impacto real de este programa. Luego, el gobierno ya tenía un programa FAEMIPE con un fondo de 300 millones de soles en vista de que Reactiva Perú no alcanza a las microempresas informales. Entonces, lo que ha hecho es ampliar el programa FAEMIPE y lo ha extendido a 800 millones de soles. Ahora bien, hagamos un análisis más profundo de estos dos programas. El primero de los programas debe llegar a 30.000 millones de soles y con un alcance de 1.870.000 MIPYMES. ¿Sí? Probablemente, si el promedio de garantía por crédito es de 100.000 soles, llegaría a 300.000. Ahora bien, estas empresas, las MIPYMES formales, en promedio pueden manejar entre 50 y 10 millones, entre 30 y 10 millones de soles a nivel de créditos. Entonces, yo no creo que el alcance de este programa Reactiva Perú supere los 300.000 beneficiarios. Y quedarían por fuera aproximadamente 1.5 millones de empresas formales de la MIPYME que no van a recibir ningún beneficio. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que en los últimos 3 meses la inactividad en la MIPYME ha sido importante y muchas actividades económicas no han operado al 100%, es bastante probable que haya un colapso que alcance a 1.5 millones de MIPYMES formales. Por el lado de FAEMIPE es un programa dirigido a la micro y pequeña empresa informal. Este programa según las publicaciones técnicas, en el caso de las microempresas, por ejemplo, los créditos que reciben están alrededor de los 5.000 soles. Sí, ese es el promedio, hablando de microempresa, no de pequeña empresa. Los 800 millones de soles alcanzarían para 160.000 microempresas. Quedarían fuera aproximadamente 1.600.000 empresas. Microempresas y pequeñas empresas no formales. Por tanto, ambos programas son insuficientes para resolver el problema global que va a enfrentar la economía peruana en los próximos meses y que se va a extender por lo menos hasta fin de año. Una precisión adicional es que los 30.000 millones de soles no van a salir del Banco Central de Reserva y por lo menos no van a salir en los próximos 12 meses, porque todos los créditos que se otorguen a través del programa Reactiva Perú tienen la posibilidad de un periodo de gracia de 12 meses. Por tanto, si estos créditos se otorgan a partir del mes de mayo o junio, la recuperación de estos créditos se va a ver todavía en el año 2021, a partir de mayo o junio. Y lo más probable, con base en la experiencia en los fondos de garantía, es que en lugar de 30.000 millones de inversión, la pérdida por no pago de los créditos alcance un 20% de ese fondo.
es decir, 6.000 millones de soles, no 30.000 como inversión social del Estado. ¿Por qué? Porque asumir que esos 30.000 millones de soles no van a ser honrados por los microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios, sería asumir que todos esos empresarios, esos casi 300.000 empresarios que se beneficien con este programa, entrarían en default y perderían la posibilidad de recibir créditos hacia adelante en todo el sistema financiero. La experiencia dicta que más o menos en la MIPYME formal la tasa de morosidad puede llegar a 10%. Por tanto, he sido generoso al estimar un 20% y asumir que se perderían 6.000 de esos 30.000 millones de soles. Por tanto, la inversión en estos programas dirigidos a las familias peruanas y a las empresas MIPYME peruanas no tendría un alcance de aproximadamente 37.000 millones de soles, como aparece en los números que se exponen al público, que se exponen a la nación, sino básicamente estamos hablando de una inversión social que podría llegar aproximadamente a los 11.900 o casi 12.000 millones de soles. Esta inversión de 12.000 millones de soles apenas representa el 1,63% del Producto Interno Bruto Nacional, tomando las cifras del Producto Interno Bruto del año 2019. Si tomamos las cifras del Producto Interno Bruto del año 2019 y también tomamos como cierto que el Estado va a invertir 12% del Producto Interno Bruto, esa inversión social llegaría a 88.247 millones de soles. Estas medidas, que tienen un impacto directo en la reactivación de la economía, llega a 11.000 millones, a 12.000 millones de soles. Sería bueno preguntarse y estar muy pendientes de cómo se aplican esos 66.000 millones de soles restantes, porque, ya les digo, los supuestos 37.000 millones de soles que se van a invertir en las medidas que he enumerado y analizado no son la cifra correcta, sino solo 12.000 millones de soles. ¿Qué desafíos genera la era post-COVID? El gobierno ha aprobado un plan de reactivación de 4 fases, ¿sí? Y, por ejemplo, se estima que en la primera fase, que ha empezado en este mes de mayo, la economía que se ha reducido, que se ha desactivado en un 60% y hoy opera en un 40%, debe llegar a 70% en el mes de mayo. ¿Qué tan cierto o qué tan probable, ¿sí? ¿Qué tan probable es que se reactive ese 30%? Desde mi punto de vista, la probabilidad es muy baja. Las actividades económicas que sostienen hoy la economía básicamente son las de venta de alimentos y la de venta de drogas, ¿no? O medicamentos. Las actividades que se han reactivado tampoco van a operar a un 100%. Es decir, no van a recuperar el nivel de ingresos mensual que tenían al mes de febrero, por ejemplo, en la era pre-COVID. ¿Por qué? Porque van a operar de manera limitada. Por ejemplo, los restaurantes que se están reactivando simplemente van a vender delivery. Algunas personas están haciendo filas para hacer la compra y evitar la demora del delivery, pero eso no significa que van a recuperar los ingresos al 100%. Probablemente van a reactivar un 30 o 40%, ¿sí?, de los ingresos que tenían antes de la era COVID. Las personas que han sido clasificadas de alto riesgo también van a estar impedidas de generar ingresos. Y estamos hablando, según las estimaciones que han hecho algunos especialistas, de un 37% de la fuerza laboral que no se puede integrar porque forma parte de estos grupos de riesgo. Las empresas tienen que implementar protocolos de seguridad
que van a generar gastos adicionales a la empresa y, como repito y dije anteriormente, no van a tener una cobertura de gastos alineada con el 100% de los ingresos que generaban al mes de febrero. ¿Sí? El nivel de operación que tengan en adelante, incluso en lo que resta de este año y probablemente el primer semestre del siguiente año, es decir, en los próximos 12 meses, va a generar ingresos no mayores, siendo muy creativos, no mayores al 60% de lo que generaban antes de la era COVID. La población del sector agropecuario, que es una población importante, y hay que detenernos a hacer un análisis de esta población, porque ese segmento de la economía agrupa a 2.2 millones de productores agropecuarios. Y digo, vale la pena detenerse a analizar un poco el impacto de este segmento, porque hace aproximadamente 10 años la agroexportación solo representaba un ingreso nacional de 500 millones de dólares. Hoy en día representa un ingreso, el año 2019 representó un ingreso nacional de 7.500 millones de dólares. Sí, en los últimos años vemos que la mayor dificultad de la minería se encuentra con los agricultores, ¿no? Es porque el poder de negociación de los agricultores ya no es el de hace 10 a 15 años. El poder de negociación de ellos ahora es más importante. Lo que genera la agroexportación, que supera los 25.000 millones de soles, permite la subsistencia de 2.2 millones de familias. Y no solamente permite la subsistencia, sino que además permite la estabilidad familiar de esos 2.2 millones de familias. Por tanto, el Estado hasta ahora no ha adoptado medidas estructurales para resolver, ¿no?, la incorporación armónica del sector rural a la economía nacional. ¿Sí? Todas las medidas que se toman siguen siendo coyunturales, medidas que llegan a destiempo al sector rural, medidas que se traducen, por ejemplo, en beneficios como Juntos, el programa Juntos, y la entrega de 200 soles cada 2 meses a las familias rurales. Por tanto, hasta ahora no se ha encontrado un camino adecuado para este segmento. Algunos datos relevantes, ya en términos de contextualizar el volumen de familias involucrados en este análisis. Estamos hablando que la microempresa formal representa 1.870.000 empresas, las microempresas informales 1.750.000 familias, y en el caso de los pequeños productores agrícolas de agricultura familiar estamos hablando de 2.2 millones. Todos ellos representan 5.7 millones de familias, y probablemente estamos hablando de la mitad de la población nacional, incluyendo a los hijos y cónyuges que integran estas familias. Muchas de estas familias van a sufrir el impacto de la era post-COVID, básicamente porque van a haber disminuido sus ingresos. Las ventas que hacían antes, al mes de febrero, no se van a recuperar, y lo estamos viendo diariamente en las noticias. Lo primero que se están cerrando son los mercados. Gamarra, que es un emporio comercial que agrupa 90.000 microempresarios, está cerrada hace aproximadamente 2 meses y medio. Y según las declaraciones del alcalde, cuando empiece a operar, va a operar de manera restringida. Por tanto, difícilmente va a alcanzar el volumen de ingresos que generaba al mes de febrero. Otro aspecto que vale la pena analizar y que probablemente requiere una ponencia posterior es que el gobierno en esta fase y en estas propuestas de reactivación ha priorizado mucho el sostenimiento de la cadena de pago, ¿sí? Lo cual está muy bien.
porque sería de alto impacto negativo que la banca entre en crisis, ¿no? Entre en crisis a raíz de esta pandemia. Sin embargo, un aspecto que todavía está pendiente de analizar, ¿no? y alinear con las medidas del gobierno es el de la cadena de consumo. Por ejemplo, esos 5.8 millones de familias que hemos cuantificado en estos tres grupos de diferentes tipos de microempresarios, hasta antes de la pandemia tenían un nivel de consumo determinado, ¿no? Y que, por ejemplo, podía llegar al 18,6% del Producto Interno Bruto Nacional. Probablemente después del inicio de esta pandemia, el próximo año no van a llegar a consumir ni el 5% o 10% del Producto Interno Bruto Nacional. ¿Por qué? Porque no tienen ingresos. ¿De acuerdo? Simple y llanamente porque no tienen ingresos. Y eso creo que merece mucho análisis. ¿Por qué? Porque el más afectado con esa baja en el consumo va a ser la gran empresa y la empresa corporativa. ¿Sí? Y ojo que ese análisis que estoy haciendo de la era post-COVID no tiene un enfoque de carácter populista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de consumo, todos los consumos que hacen los microempresarios es a grandes empresas como Alicorp, Bacus, ¿no? Y Coca-Cola y todas estas grandes empresas, ¿no? Con la caída de los ingresos de estos segmentos, obviamente lo que se va a producir es una menor capacidad de compra y la economía va a tener un problema importante. ¿Qué medidas de recuperación se deberían tomar en consideración para recuperar la reactivación económica del sector informal especialmente? Primero, adoptar acciones estructuradas orgánicamente, es decir, ¿no? Una relación armónica entre el gobierno central y los gobiernos locales para asegurar que los negocios y mercados, ¿sí? Implementen rápidamente protocolos de seguridad, ¿no? Con el apoyo de estos dos estamentos del Estado, gobierno central y gobiernos locales. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque aproximadamente el 80% del consumo de la población en los segmentos C, D y E, que es la población comprendida en los segmentos que hemos analizado, de la MIPYME formal, de la MIPYME informal, de la MIPE informal y de los productores rurales, básicamente lo que hacen es consumir o en bodegas o en mercados en un 80%, ¿sí? Quienes se dirigen más a los supermercados en un nivel más alto, pues son los segmentos A y B. Entonces, es importante actuar rápidamente y en esto parece que hay una lentitud en las acciones. Es importante actuar rápidamente para implementar esos protocolos en los mercados y no afectar más a los micros, pequeños y medianos empresarios. Luego, estructurar programas de apoyo financiero flexible. De acuerdo al análisis realizado, aproximadamente se beneficiarían unas 60.000 empresas de aproximadamente 3.9 millones de empresas. Entonces, todas estas empresas que quedan fuera de los programas Reactiva Perú y FAEMIPE necesitan financiamiento, ¿sí? Y para ello es importante entender las actividades económicas afectadas, ¿sí? Y entender cuál es la necesidad de liquidez de estos prestatarios. Tercero, estructurar y fomentar el acceso a fondos de garantía. Fíjense, el Perú, lamentablemente, y digo lamentablemente porque lo conozco por experiencia propia, ha desperdiciado muchas oportunidades de acceder a fondos de garantías internacionales. Por ejemplo, la Agencia Francesa para el Desarrollo tiene fondos de garantía para la MIPYME, incluso para préstamos superiores al $1.000.000. USAID tiene fondos de garantía avalados por el Tesoro americano, es decir, directamente por el Tesoro americano.
Y así existen a nivel internacional, incluso en Europa, el Banco, la Unión Europea y el Banco Europeo tienen fondos de garantía que podrían llegar al Perú y acompañar esos 30.000 millones de soles que ha puesto el gobierno en garantía. ¿De acuerdo? Pero eso se tiene que hacer con mucha agilidad. La burocracia hoy en día tiene que actuar con mucha agilidad para poder acceder a estos fondos y asegurar que las entidades financieras se suban al carro en el financiamiento a todos estos 3.9 millones de empresarios, ¿sí? Y digo empresarios para no ponerles el ticket de micros, de pequeños, ¿no? De medianos, ¿sí? Esos 3.5 millones de empresarios que van a quedar fuera de los programas que he mencionado. Finalmente, pues durante los 18 meses siguientes, ¿no? La SBS debe promover la flexibilidad en la capacitación, en la clasificación de riesgo de las microempresas y de los negocios del sector informal. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando analicé e hice la investigación respecto al número de microempresarios y contrasté por otra vía, por la vía del financiamiento, cuántas microempresas reciben financiamiento a través de aproximadamente 100 instituciones no bancarias. Estas 100 instituciones no bancarias entregan créditos a 2.7 millones de microempresarios, con un promedio de 5.000 soles de crédito. ¿De acuerdo? Eso supera el número de microempresas informales, también alcanza una parte de las microempresas formales. Entonces, si estas instituciones flexibilizan, si estas instituciones obtienen fondos de garantía, pueden flexibilizar los créditos y entregarlos a mayor número de estas microempresas. Y digo que tienen que flexibilizarlas, ¿por qué? Porque el riesgo de estos financiamientos es muy alto y expone a la necesidad de provisionar, y las provisiones lo que reducen es el patrimonio de estas instituciones financieras. Hasta aquí, con mucho gusto, si tienen preguntas y si puedo absolverlas hoy, con todo gusto voy a absolverlas. Y si no, me comprometo a hacer la investigación respectiva para responder de manera responsable y entregar estas respuestas por escrito al doctor Bazán para que sean publicadas en el lugar correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Si hay alguna pregunta, prenden su micrófono y formulan la pregunta. Pero antes de pasar a la etapa de preguntas, tengo que informar un hecho muy triste para nosotros. La mamá de nuestro hermano miembro de Perú Construye, Alfredo Vela, ha fallecido el día de hoy. Le hemos alcanzado por escrito nuestro pésame y esperamos que Dios la tenga consigo y le dé el confort a Alfredo para poder soportar esta pérdida. Muy bien, entonces continuamos con las preguntas. ¿Quién desea formular una pregunta? Prende su micrófono y la formula simplemente. Adelante. Sí, Enrique Ripalda. O Riquel creo que es, ¿no? ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Hay alguna pregunta? Sí, César. A ver, Manuelito. ¿Ah? Sí, Milixa primero. Sí. Quería hacerle una pregunta a Elvis, porque he escuchado atentamente todas las estadísticas y toda
los números que nos ha dado respecto a las inversiones que viene realizando el Ejecutivo. Quería que más o menos me pueda orientar. Elvis, no sé si me escuchas, ¿sí? Sí, perfectamente, claro que sí. Quiero que me orientes respecto a la posición que señalas que el Ejecutivo no ha tomado medidas estructurales. La pregunta es la siguiente: ¿consideras que en esta época de pandemia es oportuno que el Ejecutivo realice medidas estructurales en cualquier ámbito o en cualquier sector, cuando esta pandemia sabemos que es transitoria? Definitivamente todavía no se encontró la vacuna, pero esta pandemia en algún momento va a concluir. Y después de las reformas que dices tú, estructurales, que debiera realizar el Ejecutivo, va a después a acercarse las elecciones. Vamos a tener necesariamente otro gobernante al cual estamos nosotros apuntando que sea César. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Ok, muchas gracias por la pregunta, Melissa. A ver, de manera concreta, la necesidad de tomar medidas estructurales no necesariamente debe estar orientada o movilizada por un periodo de gobierno, porque esas medidas van a tener un proceso muy largo. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos, y esto en parte se ha dicho en esta ponencia. El Perú es el país con la mayor informalidad en Sudamérica, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con Colombia, Ecuador, con Chile ni hablar, ¿no? Tiene un alto nivel de informalidad. Resolver el problema de informalidad no es un problema que se va a solucionar en 1 o 2 años, o 3 o 5 años, ¿sí? Resolver la informalidad puede tomar hasta 10 años. Y cuando digo resolver la informalidad, no hablo de medidas tan aventureras como, por ejemplo, pensar en darle RUC a los microempresarios y pensar que por ello ya están formalizados. Eso no es formalización, ¿no? Estructural significa además bancarizarlos. Por ejemplo, el nivel de bancarización peruano está en el 35-40% actualmente. El de Chile está cerca del 80%, ¿sí? Puede que la comparación sea odiosa, puede que la comparación no sea, muy buena por la diferencia entre ambos países, incluso hay diferencia geográfica, pero hay una gran diferencia en la bancarización, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que se avanza en la formalización del negocio y en la bancarización de estos negocios, automáticamente la formalización fluye. ¿Fluye por qué? Porque tenemos identificados a los microempresarios y, por ejemplo, ahora mismo no tendríamos el problema que se tiene para distribuir los bonos, ¿no? Terrible. Mucha gente haciendo filas en los bancos, infectándose con el COVID. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de formalidad mínimo que permita resolver esto vía transferencias bancarias. Otro segmento que requiere una medida estructural, y no es de hoy, esto viene desde hace 15 años, ¿sí? Y sea cual fuere el gobierno, ojalá César asuma ese desafío, ¿no? Es el sector agropecuario. Estamos hablando, el sector rural tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. Y entre población rural económicamente activa, no agropecuaria y agropecuaria, es decir, existen más o menos 3 millones de unidades de negocio, digamos de negocio en general, incluyendo a los agropecuarios, ¿sí? Y esta población tampoco tiene una solución a la mejora de sus ingresos. Básicamente, ¿por qué? Básicamente porque no están organizados. En mis experiencias rurales he conocido de manera directa
el caso de muchas organizaciones asociativas que no reciben apoyo del gobierno para consolidarse, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo que produce es que la gente tenga que vender sus productos agrícolas a precios menores a su costo de producción. Entonces, eso debería solucionarse de manera estructural y orgánica, ¿no? Por ejemplo, fortaleciendo la capacidad asociativa de estas instituciones, vinculándolas a cadenas de valor para vender sus productos en los supermercados. En Colombia tuve una experiencia muy interesante con Carrefour, Banco Bogotá, para productores de papa, por ejemplo, ¿no? Que con los que se acabó un abuso, ¿no? Pagando precios menores a los que debían percibir estos productores. Entonces, cuando me refiero a medidas estructurales y orgánicamente estructuradas, me refiero a que probablemente por fases se debe establecer un plan, ¿no?, para ir resolviendo los problemas de estos segmentos de la población nacional. Muy bien. ¿Alguien más? César, si me permites. Sí, Jorgito. Elvis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tu exposición muy didáctica y sobre todo muy aleccionadora por los datos. Muchas gracias. Encuentro, sin embargo, en tu disertación un cierto contrasentido. Me explico. Si la informalidad, que es el sector abrumadoramente mayoritario en nuestro país, se caracteriza por todos los signos que todos nosotros conocemos perfectamente, ¿cómo es posible entonces que ese sector que es por antonomasia informal se le puede extender subsidios, fondos de garantía avalados por el Estado? Tú lo has dicho, el factor de riesgo es inconmensurable, pero el riesgo de que la economía se desplome aún más, sabiendo perfectamente que auspiciando a este sector informal se tiene en cuenta que va a ser muy difícil que esos créditos sean reembolsados u honrados, entonces el Estado tendría que acumular esa carga. Y me parece que a estas alturas darle al Estado, otorgarle al Estado mayores responsabilidades de lo que se va a venir es demasiado grave. La economía, la compresión económica, la recesión económica va a ser a nivel mundial. Ya lo han vaticinado economistas de fuste. Esta crisis va a ser tan igual o quizás peor que la del 30, la depresión, y la secuencia después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la parálisis va a ser planetaria. En todo caso, el país lo que requiere son los datos sobre lo que tú has disertado el día de hoy, para los efectos de que el gobierno establezca algún tipo de medidas preventivas que haga posible de que este decaimiento de la economía no se agudice aún más. Tú te has referido al sector terciario, que es muy importante, la alimentación, el turismo, la agroindustria. Nos estamos olvidando del sector extractivo, que es fundamental. La economía del país, el nuestro, se ha solidificado gracias a esta primera actividad económica, la actividad primaria, la extractiva. Y por eso es que la economía del país se sostiene todavía. Pero el endilgarle al Estado la responsabilidad de que cubra eventualmente esos fondos de garantía que las grandes organizaciones internacionales bancarias están prestas a dar, me parece que significaría para el Estado un doble riesgo. No sé si tú compartes esta inquietud o de repente me la puedes tú desmentir, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias, Jorge. Creo que muy interesante esta reflexión de tu parte y me ayuda a poder aclarar algunas cosas. Anoche Hernando de Soto, en el programa de Milagros Leiva, mencionaba dos cosas importantes. Uno, que si queremos superar el impacto económico de la pandemia, ciertamente hay que tomar una medida muy drástica respecto a la implementación de todos esos proyectos mineros, ¿sí?, que están paralizados. Pero están paralizados ¿por qué? Básicamente porque los productores agrícolas se oponen a
la activación, a la reactivación de estos proyectos mineros, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que buscar? ¿No? Hay que buscar la armonía entre la cohabitación que debe existir entre el sector minero, la actividad económica minera, y la actividad agropecuaria, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede resolver esto? Miren, el mayor problema de los agricultores es cómo financian sus campañas agrícolas, ¿sí? Y cómo mejoran sus ingresos. Eso por un lado. Otra de las cosas importantes, dos me llamaron mucho la atención de la declaración de Hernando de Soto. La segunda es que, a diferencia de la empresa, de la gran empresa, la empresa, digamos que ha alcanzado un nivel ya de producción fuera del contexto de la informalidad, es que los informales viven con el ingreso del día a día. Por ejemplo, taxistas, hay 200.000, más de 200.000 taxistas. Mototaxistas, pues hay otro tanto, cerca de 200.000 dicen por ahí. Y así, uno va cuantificando todas estas actividades económicas, y estas actividades económicas vienen del día a día. No requieren grandes préstamos, requieren préstamos muy pequeños, ¿sí? Y cuando me atrevo a recomendar, ¿no?, el tomar estos fondos de garantía internacionales, es porque son de bajo costo, número uno. Número dos, no van a responsabilidad del Estado, sino van directamente a las entidades financieras. Tercero, ¿cuál es el rol del Estado con estos fondos de garantía? Impulsarlos, es decir, abrirle las puertas, ¿no?, y hacer un rol de, en lugar de proponer los fondos de la Reserva Internacional Neta que reposan en el BCR, tomar estos fondos de garantía al exterior. ¿Y por qué existen estos fondos de garantía al exterior? Pues básicamente porque mucha de la exportación peruana, ¿sí?, mucha de la exportación peruana va a países con los que tenemos acuerdos comerciales y países con los que no tenemos acuerdos comerciales, pero dependen del consumo de nuestros productos. Entonces, no es que esos fondos de garantía vienen por un acto altruista o filantrópico, sino básicamente porque hay una relación comercial, ¿no? No sé si esto aclara, Jorge, tu inquietud. Yo creo que da para un tema mucho más largo por la profundidad que tienen estos dos aspectos. Pero si gustan, pues en una siguiente oportunidad podemos dedicar un poco al análisis de este tema, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, habla Riquel. Riquel, adelante, Riquel. Buenas noches a todos y felicitar a Elvis por su exposición muy clara. Yo quería hacerle una pregunta relacionada con el sector energía. El sector energía, esta pandemia realmente lo que ha generado es algo así como un picabú, ¿no?, de lo que queremos ser en el sector energía. ¿Por qué? Por pandemia que ha generado en el sector energía es que los commodities, como el petróleo, por ejemplo, se hallan al suelo, ¿no?, precios muy bajos. Uno lo que quiere en términos de energía es eso. Y siempre hemos estado luchando por mejorar la matriz energética hacia energías más limpias y como que el petróleo pues está por eso. Y también se ven mejoras muy sustanciales en el medio ambiente, ¿no? O sea, se ha bajado el consumo del petróleo, todo renace, hay una mayor participación de las energías renovables, ¿no? Y pues en realidad esta pandemia es de lo que inspira en términos energéticos. Sin embargo, en términos económicos, pues la cosa no es tan bonita, ¿no? Ahora mismo las empresas están pasando por una crisis porque se están rompiendo la cadena de pagos. ¿Qué es esto? Que es el usuario en el sector energético, si el usuario no paga la tarifa,
si la empresa, por ejemplo, eléctrica, no está midiendo lo que están consumiendo los usuarios, ¿qué cosa facturas? ¿No? Y si el usuario no paga, el distribuidor no tiene ingresos, y si el distribuidor no tiene ingresos, no puede pagar al transportista, no puede pagar al generador. Estamos teniendo líos bien grandes. La pregunta que yo le haría es, ¿qué medidas hay que optar para que efectivamente un servicio básico como la electricidad, y ojo, también esto nos ha demostrado que somos una sociedad basada en la electricidad, porque si no estaríamos, imagínense, llevando esta pandemia, y qué medidas habría que adoptar a efectos de preservar esta cadena de pagos, considerando que el gobierno inclusive ha dicho que aumentar los pagos, pero no se está mirando realmente la cadena de pagos, y las empresas a lo mejor privadas todavía tienen alguna forma de mirar esto, pero públicas asociadas en CONAFI, que están asociados al Ministerio de Economía y Finanzas, pues tienen un lío muy grande, porque Economía y Finanzas les está pidiendo, les está incautando todos los beneficios y utilidades que han tenido en los últimos años. Entiendo por Economía y Finanzas está tratando de juntar los dineros que hay, pero eso va en detrimento del funcionamiento de estas empresas que tienen una forma de afrontar esta falta de pago. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se debe enfrentar esta estructura de la cadena de pagos, y si está metido dentro del programa que está proponiendo el gobierno? Ok. A ver, la pregunta es bastante, la reflexión y preguntas son bastante complejas. Sin embargo, has mencionado algo que es fundamental, la matriz energética, ¿sí? En el caso peruano, la matriz energética tiene que experimentar un cambio fundamental, y nuevamente eso dirige la mirada a un cambio estructural, ¿no? Y yo siempre que uso el tema estructural lo alineo con el tema orgánico, y cuando hablo de estructural y orgánico, es que no todas las medidas que se tomen necesariamente van a ser estructuralmente orgánicas, ¿sí? Se toman a veces decisiones muy aisladas sin alinear a todos los stakeholders que pueden contribuir a una solución orgánica eficiente y efectiva. Entonces, la matriz energética tiene que cambiar, ¿sí? Hay lugares de la zona andina peruana en la que el agua de lluvia se pierde simplemente porque no hay represas. Se pierde esa agua, y también se pierde la oportunidad de desarrollar capacidad de energía hidroeléctrica, ¿no? Pero además, ¿no? Por ejemplo, tenemos una actividad pecuaria que va creciendo sustancialmente en las zonas rurales, que puede generar también energía, ¿no? Con el uso de biodigestores, es decir, usar los residuos de los animales, ¿no? Para generar corriente, ¿sí? Generar energía. También este trabajo que ha hecho Petromás en Perú es una experiencia muy, muy interesante y relevante en la generación de energía con los residuos, ¿no? Con la basura. Es decir, hacer un cambio en la matriz energética va a tomar muchos años. Ahora, entrando al otro aspecto, la cadena de pagos. Esto daría para hablar mucho más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos segmentos que he analizado, no está el segmento de consumo, y es decir, estaría en este segmento, debería cuadrar a todas esas familias que dependen del trabajo dependiente, ¿sí? Y que tienen que cubrir el pago del recibo de luz, de agua, y que en los últimos 3 meses, por ejemplo, en algunos casos han perdido el trabajo por la suspensión perfecta, que
más adelante va a ser fiscalizada por SUNAFIL, ¿no? Y que se quedaron sin ingresos y efectivamente no pueden pagar el servicio de la energía eléctrica. Entonces, hay una situación compleja que no se va a resolver en los próximos 12 meses de ninguna manera, pero sí es posible estructurar un buen tablero, ¿no?, de medidas y decisiones que apunten a resolver esto en los próximos 12 a 24 meses, y no necesariamente esto tiene que significar tomar el erario público e invertirlo en esta crisis, que efectivamente, coincido, va a ser temporal, sino que ahora hay que adoptar medidas muy creativas, bastante creativas. Hay que actuar de manera muy flexible, ¿sí? Hay algunos ejemplos de inflexibilidad, ¿no?, que podría compartirles. El tiempo no creo que dé para eso. Y pues hay mucho por hacer, pero algo fundamental con lo que acaba de manifestar Riquel es que hay que centrar la mirada en la matriz energética. Hace poco participé en un diagnóstico de financiamiento para tecnologías de eficiencia energética y energía renovable en Bolivia con una empresa alemana. Fue una experiencia muy interesante. Si gustan, en algún momento se las puedo compartir, ¿no? Aprendí mucho de esa experiencia porque el caso realmente es para estudiarlo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna opinión sobre los temas? Sí, adelante. No, sí. A ver, buenas noches. Interesante la ponencia. En el asunto de las formalizaciones. Si bien es cierto que podemos empezar por los bloques de formalizar, o sea, la parte de los taxistas, mototaxistas, vendedores, plomeros, grafiteros, carpinteros, lo que sea. Pero yo pienso y pregunto si es factible que podemos empezar a que se formalicen por las pymes hasta unas 100 unidades impositivas tributarias y darle un año de gracia para que ellos se puedan formalizar, hacer su flujo, hacer su sistema administrativo rentable, porque si no le dan ese lapso, usted se formaliza hoy, que es el día 15, y el 30 viene la SUNAT a cobrarte los impuestos. Entonces todos los que se van a formalizar bajo ese precepto, obviamente van a quebrar o van a cerrar o se vuelven otra vez informales. ¿No sería factible trabajar un proyecto así, que le dieran un año de gracia para que terminen de formalizarse las pymes hasta un trabajo de 100 unidades impositivas tributarias? Esa es mi pregunta. Gracias. Totalmente de acuerdo, Enrique. Yo pienso que si queremos resolver este tema de manera estructural, estas reacciones coactivas que tiene la SUNAT respecto de todos aquellos que quieren formalizarse deberían no extenderse un año, sino un periodo de 5 años, ¿sí? Y de manera concreta, a 5 años. Y una razón fundamental, ¿por qué 5 años? Algunos dicen, es que los informales no tributan. Falso. El taxista, la pequeña empresa, la mediana empresa, todos tributan. Todos. No tributan de manera directa a la SUNAT. Sí, señor. Claro. Pero indirectamente tributan en todo lo que compran. Todo lo que compran tiene IGB, tiene impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Las bodegas que se dicen son informales, que no tributan, falso. Tributan indirectamente, porque todo lo que compran pagan impuesto. Entonces, algo que de pronto tiene que generar, digamos, una cierta cultura en los empresarios, ¿no?, peruanos, es que hay que salir de ese entorno, de ese contexto tan coactivo de la SUNAT y entrar en un entorno, en un contexto más flexible. ¿Por qué? Cuanto más consume un empresario, más impuesto indirecto paga. ¿De acuerdo? Y pensar en 100 unidades impositivas tributarias, yo diría que eso
queda corto, ¿sí? Yo propondría que sea más de 100, yo diría 250 tal vez. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Soy José Sí, Manduy. estamos escuchando. Ya, muy bien, José. Adelante. Bueno, me parece que la última conceptualización sobre qué es tributación y qué no es tributación del ponente es bastante discutible. Y no voy a entrar en ese tema, lo dejo para que lo consideren. Voy a ir a una pregunta de fondo. Veo que su exposición y su argumentación y también las preguntas están cargadas sobre la informalidad y el ponente insiste mucho en la pequeña agricultura o la agricultura familiar o la agricultura comunal en general, ¿no? Y señala que tiene algunas experiencias en eso, incluso refiere a una experiencia con la papa en Colombia. Pero la pregunta va a esto, vamos a suponer que el ponente tiene razón y vamos a suponer que un programa de gobierno, ya no un año, sino 5 años para que el sector informal del país se formalice, 5 años. Y vamos a suponer que estos fondos de garantía y fondos del Estado permiten a asociaciones de agricultores en las distintas actividades que tienen agropecuarias, se formalizan y adquieren niveles de productividad más o menos adecuados para el mercado nacional y algunos para el mercado internacional. Entonces, si el expositor está considerando que esos son cambios estructurales fundamentales post-COVID, entonces aparentemente le pregunto, le digo, ¿no le parece que los cambios que van a ocurrir en la economía mundial, o la forma en que se van a redefinir las relaciones en la competencia entre Oriente y Occidente, y cómo las economías occidentales van a plantear José, no, parece que no. Bueno, pero sigamos. César, doctor Bazán, ¿usted en línea? Creo que nos quedamos los dos. ¿Alguien que esté en línea? Conversemos entonces. Yo estoy. Antonio, también. Riquel, ya, ok. A ver, ya aprovechando, hablando del asunto energético, me parece que el sistema energético en el Perú, la hidroenergía solamente es el 14% de la producción. No sé si, Riquel, tú me corriges si estoy mal. Y que lo demás es procesado por gas. Entonces es muy caro hacerla vía energía hidráulica, es mucho más caro que hacerla por quemar combustible. Ese es el problema en el Perú. Sí. Riquel, dime sobre ese punto. Dime, ¿cuál pregunta? De la energía, o sea, la energía hidráulica y la energía por gas. 50-50 antes del COVID. Y gas natural representa más o menos el 2%. Y casi el 90% es hidroeléctrico, y el 8% eólico, solar y biogás, biomasa. Esto es muy poquito todavía, ¿no? Dependemos mucho de la hidráulica y poco de biomasa, de solar, ¿no? Y eólica. Hay que hacer un ajuste en la matriz realmente. Por eso toma un buen rato. Existe matriz.
es problema. O sea, se muestran unos diagramas como matriz, y pues los ingenieros sabemos que un diagrama, un pie es una matriz, ¿no? Y ahí hay problemas muy críticos de conceptos básicos de la gente que toma decisiones en esta energía. Los costos también son muy distintos. Y cómo generar la cultura de ajuste en la producción, ese es otro desafío, ¿no? Para mí el problema es político. Tenemos todo para hacerlo, tenemos normas, tenemos planes, pero no se cumplen. El problema es político. Y yo creo que Perú va a tener que resolver ese problema más seriamente, porque capacidad existe, recursos tenemos, normas tenemos, planes tenemos. El problema es que no es prioridad. Como le tenía ejemplo de la cadena de paz, o sea, se entiende que la prioridad va es las personas más los servicios básicos, ¿no? O sea, y después viene lo demás. O sea, si no garantizamos la vida, si no garantizamos los servicios básicos que sostienen esa vida como prioritarios, vamos a tener problemas. O sea, yo sinceramente lo que veo como problema es que tenemos que ver la priorización. Entendemos que el Perú ha empezado priorizando la vida, las personas, pero también necesitamos priorizar servicios básicos. Y después viene todo lo demás. Después vemos si le tenemos que ayudar al señor de Gamarra, después vemos si le tenemos que ayudar a lo demás. Pero mientras tanto, tenemos que garantizar que los servicios básicos funcionen. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Hay dos pedidas de mano. Luis Felipe primero, después Enrique Ripalda. Luis Felipe, prende tu micro, por favor. Parece que Luis Felipe... Gracias, ya. Adelante. Bueno, un saludo a todos los participantes, en especial al ponente. Yo creo que todas las apreciaciones confluyen finalmente a una preocupación. Sin embargo, es interesante probablemente deslindar algunas puntualizaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la informalidad, es verdad, como en un momento alguien adujo, que la informalidad en el Perú ya es algo endémico, ¿no? O sea, no solamente se trata de hacer una panacea de regulación de contratos, ¿no? O de formalizar a ciertos sectores, porque la informalidad en el Perú ya pasa a ser una cultura. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, las empresas comienzan a sincerar los contratos de trabajo, si las instituciones comienzan a formalizar también contratos electrónicos con proveedores, o si el Estado plantea aparentemente una formalización institucional basada en lo administrativo y etcétera? Si más allá de eso no se ataca con el mal de la informalidad como ente sociológico que atañe a cada uno de los peruanos, me refiero al modus vivendi, me refiero a la cotidianidad. Entonces, yo creo que parte de esta debacle que estamos viendo en las calles, que por ejemplo en algunos sectores periféricos hay mucha masividad de gente que aparentemente no respetan el aislamiento dictado por el gobierno, etcétera, es precisamente por eso, porque es como una especie de Babilonia. Es una Babilonia donde cada uno jala agua para su molino y no hay estructuras fundamentales de ejercicio de civismo, o sea, de respeto, de responsabilidad social, de compromiso con su entorno. Entonces, por eso que cada uno jala para su lado, la gente sale satisfaciendo sus necesidades primordiales, que unos lo hacen porque tienen que respirar, otros porque se sienten estresados, otros porque tienen que ganarse el pan de cada día, y etcétera, etcétera.
Eso se traduce en todos los estamentos del Perú. Y en ese sentido, yo pienso que el partido debería plantear una política pública concreta con respecto al ataque a una batalla frontal contra la informalidad, más allá de regular o de plantear programas específicos de institucionalidad. En ese sentido, yo me pregunto siempre con estupor, ya lo voy viendo en los últimos quinquenios, llámese en los últimos 4 gobernantes, que se habla del problema laboral, ¿no? Ya tenemos claros todos de que un 70 o un 75% de la PEA, ¿no? Trabaja en situación precaria, el día a día, de forma independiente. Y hasta el día de hoy ningún mandatario, lo han prometido en campañas, pero no lo han cumplido. Repito, ningún mandatario se ha dignado en derogar los contratos temporales de trabajo, las llamadas services, ¿no? Los contratos con plazo determinado y las tercerizaciones o las locaciones de servicios. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué hasta el día de hoy solamente se ha atacado esa problemática que realmente es nociva para todos los trabajadores que merecen un respeto del Estado, como otras partes de la región donde sí realmente hay, en ese sentido, una formalidad laboral que consagra los beneficios para los trabajadores? Eso no lo estamos viendo desde la época, llámese, bueno, Fujimori implantó esa reforma laboral que fue realmente lesiva para todos los peruanos, aparte de las AFP que vino con paquete de yapa, ¿no? En la era Boloña, y hasta el día de hoy nadie lo reforma. Yo me pregunto por qué. O sea, en sus resumidas cuentas, eso es ser enemigo del Perú. ¿Por qué? Por empoderar a grandes grupos de poder. Entonces, ese es uno de los males endémicos que tenemos basados en la informalidad. Los expertos como el profesional que nos ha antecedido nos da cifras, nos da datos, nos da indicadores. Yo, con mucho respeto, a veces soy antagonista en esas cifras, en esos indicadores, porque los profesionales nos dicen de que nos van a dar el punto, llámese la punta del iceberg, para partir de ahí hacer el planteamiento del problema y empezar con las variables, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que deberían tocar los problemas realmente en su verdadera dimensión, que van más allá de métodos cuantitativos. Repito, debería haber una reforma con respecto a cómo el Perú va a pasar a ser un país formal, desde la práctica social hasta la institucionalidad. Respetar contratos, respetar normas, respetar el hecho de qué significa un control social en una sociedad que se precie civilizada, y eso es una tarea que lamentablemente no va a pasar en un quinquenio en un gobierno. Se puede poner la primera piedra para que a futuro el país, en la medida que sea formal en diferentes aspectos, comience a caminar y finalmente se vea ya el tema de economía y el tema del Producto Bruto Interno y el tema de la productividad, ¿no? Eso es lo que quería prácticamente hacer como una tingencia, y probablemente preguntarle al ponente concretamente en ese sentido, ¿qué se podría hacer con la reforma laboral para nuevamente reivindicar a la clase trabajadora? Muchas gracias. Bueno, compleja la respuesta a esta pregunta, pero de pronto, tomando por ejemplo algunas intenciones de formalizar, ¿no? y de brindar algunas soluciones que son responsabilidad del Estado. ¿Qué es lo que debe garantizar el Estado? Pues educación, salud, seguridad, ¿no? Fundamentalmente. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día se observa que
la mayor parte de las familias envían a los hijos a las escuelas privadas, son atendidos a nivel de salud en instituciones privadas o no poseen beneficios de salud. Por otro lado, a nivel de seguridad también poco a poco se va agudizando el problema del país. Formalizar a los informales, coincido, pasa por cambiar un poco la cultura de la gente, ¿sí? Pero también que el Estado asuma su rol, ¿de acuerdo? El Estado tiene que asumir su rol en la prestación de estos servicios fundamentales. Durante el gobierno Fujimori, algo que fue reconocido por el Banco Mundial y también lo menciona Hernando de Soto, es cómo se incrementó la base tributaria. Y la base tributaria se incrementó básicamente porque crearon el RUS categorizado, ¿sí? Crearon el régimen especial tributario, el régimen general que ya existía, lo mejoraron. Sin embargo, desde su creación han pasado más de 20 años, casi 30 años, y no hubieron mejoras a esas medidas de orden tributario. Entonces, continuar o complementar esas soluciones probablemente era el camino, ¿no? Y es un camino que no se ha recorrido. Entonces, por mi parte, queda la interrogante, siendo que esto es de parte y parte, ¿no? ¿Qué parte hace la persona y qué parte hace el Estado? ¿No? Me parece que ambas partes tienen que hacer lo suyo, ¿no? Y eso implica un trabajo no de poco tiempo, ¿no? Son varios años que requiere implementar estas soluciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Elvis. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Enrique Ripalda está pidiendo la palabra. Ya, Enrique. Sí, buenas noches con todos los presentes. Mi pregunta iba para el expositor y también como un comentario para el compañero que preguntó hace un momento. Nosotros hemos escuchado que las grandes soluciones económicas para levantar la economía y elevar los puntos del PBI vienen de los grandes proyectos. Estamos hablando de los proyectos mineros y los proyectos de infraestructura, que son los que se tienen que implementar, pero estamos hablando que esas son soluciones de largo plazo. Estamos hablando, en el mejor de los casos, implementándose el próximo año si es que nos ponemos las pilas de una vez. Sin embargo, tenemos el fin de mes de mayo, el fin de mes de junio, julio, que son inmediatos, y la coyuntura o el mal manejo sanitario extendió la cuarentena indebidamente y ahora tenemos una situación crítica, ¿no? Que ha alcanzado a las grandes empresas que son las indispensables para el mantenimiento del país, como las de energía que nos comentó Riquel, y hasta el pequeño independiente que está en la calle, ¿no? Que no ha podido trabajar. Entonces, entiendo que como partido que quiere hacer un punto, que quiere marcar una diferencia, hay cambios estructurales como la matriz energética y demás que deben merecer un debate más amplio, y los grandes proyectos de infraestructura y también los grandes proyectos mineros que es la solución grande a la crisis que se necesita. Pero me parece que hay un tema social y que como partido deberíamos analizar, que es la informalidad. Y la informalidad se puede atacar desde el día 25 de mayo, en que ya no haya cuarentena, y luego ir saliendo de una manera progresiva. Por eso nosotros en el partido hemos escuchado siempre en los ponentes la informalidad y bueno, hay muchas alternativas.
pero quizás sea bueno, licenciado Elvis y doctor Bazán, tocar ese tema de la informalidad de una manera más profunda. Pandemia nos ha enrostrado que podemos tener los grandes proyectos mineros encaminados, los grandes proyectos de otras industrias muy bien encaminados, pero la capa social es informal, entonces, y es la más sensible a estar expuesta a perder su ingreso económico y luego tener un caos social como lo tenemos ahora. Y creo que la informalidad tiene varias aristas que se podrían tratar y que es menester de nosotros darle el tiempo para tratar de encontrarle una solución tan igual de necesario como son los otros temas prioritarios, como son los proyectos mineros, los energéticos y demás. Yo invitaría al ponente que de repente nos puede ilustrar un poco más, porque la parte de economía agraria es un punto sensible que nos ha presentado y que creo que, por ejemplo, el sector agrario siguió trabajando y sigue golpeado por los intermediarios y todos los problemas de logística que tienen, ¿no? Su gran problema es logístico y comercial, básicamente. Soluciones asociativas y estas son muy necesarias para ese sector y es una capa social importante para el país. Si hablamos de informales, hay desde el mototaxista hasta la pequeña fábrica que hace servicios a otra. Entonces, y la informalidad rural y la informalidad de ciudad es diferente. Entonces, yo creo que es punto de conversar. Y esto empalma con el comentario que hizo el compañero, porque habló de muchas cosas que son valederas. Solamente tenía dos comentarios que se contraponen con el tema de la formalización del informal. Cuando habló de los contratos temporales y la service, fueron una solución que se encontró en el gobierno de Fujimori para la estabilidad laboral. ¿Qué involucra la estabilidad laboral? Que uno no pueda retirar al trabajador así esté trabajando mal y así haga abusos del sindicalismo. Entonces, para eso se creó el contrato temporal, y la service fue una solución para la especialización de empresas para determinadas actividades que sí son necesarias. Por ejemplo, la seguridad, la limpieza requieren una logística y una preparación diferente a la que puede ser el core de un negocio, y así se hace en el mundo, ¿no? Cada quien es especialista en su rubro, así que yo creo que las service sí son necesarias. ¿Se podría regularizar mejor? Sí, yo creo que sí, y es materia de debate. Y la contratación, los contratos temporales, que lo que involucran es la desvinculación del personal cuando no cumple determinadas expectativas, es parte de atender una necesidad de esas épocas y que se ve vigente hasta ahora. Y justo estos dos elementos son los que generan la informalidad, ¿no? Porque son la carga laboral y la carga tributaria y la carga pensionaria lo que genera la informalidad en las empresas, pero esto es materia, como dice el expositor, de que el Estado también tiene que asumir un rol principal y hacer un cálculo de costo-beneficio de hasta dónde avanza el Estado y hasta dónde avanza el empresario, y siempre con el norte de que la informalidad es el lado más sensible. Ojalá que no vuelva a pasar una pandemia, ni vuelva a haber un terremoto, ni ningún desastre, pero ya sabemos que ante otro evento no previsto, el desorden social en el país es altísimo por la informalidad que no ha sido atendida debidamente, y creo que como partido que quiere marcar una diferencia en paralelo a los grandes proyectos y cambios que debemos hacer, deberíamos presentar propuestas de solución para la informalidad, y el experto, creo que el economista, nos podría ilustrar mejor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, a ver, Luis. Sí, un comentario final respecto a lo que plantea Enrique, que me parece positivo, partiendo de algo que es fundamental. Si quisiéramos priorizar acciones de muy corto plazo, de mediano plazo, largo plazo, digamos, esta ponencia se ha enfilado en lo que
en el problema de muy corto plazo, ¿sí? Y entre lo que plantea, ya ha comentado Enrique, pues es bastante concreto lo siguiente, y es que en este momento el gran problema de todas estas familias, de estos 5.8 millones de familias, es la liquidez. Es la liquidez. Los 760 soles, y creo que lo puntualicé en algún momento, los 760 soles que ha distribuido el Estado, que obviamente asumió una responsabilidad con esas familias, y eso es loable, eso es rescatable, no son suficientes para sostener a una familia afincada en su hogar durante 3 meses, ¿de acuerdo? Y mucho más complicado se vuelve esto cuando los mercados, ¿no?, que están sumidos en una alta informalidad empiezan a ser cerrados, ¿de acuerdo? Entonces, en el corto plazo, el gran problema de las familias es liquidez. Por eso esta ponencia se ha orientado a tratar de resolver o generar una propuesta para el corto plazo, ¿de acuerdo? En los temas estructurales hay mucho por hacer, efectivamente, ¿sí? Y obviamente muchas de las ideas que se han aportado hoy día, ¿no?, incluso las ideas y los planteamientos que hizo José, a quien se le cortó la comunicación, ¿verdad? Me pareció muy interesante todo su planteamiento, pues requieren un pensamiento y una estructuración dentro de un plan probablemente de mediano a largo plazo. Ahora, en las circunstancias actuales, corto plazo ya no se puede pensar en 12 meses o un año, ¿no? Probablemente va a ser 3 meses, ¿sí? Porque hay que actuar muy rápido, ¿no? Como se está haciendo de alguna manera en el sector salud, que día a día va aumentando el número de camas en UCI, día a día va aumentando el número de camas para la atención hospitalaria, para los pacientes COVID, ¿no? Entonces, efectivamente, Enrique, hay que tomar medidas para resolver la liquidez inmediata. Mucha gente, ¿no?, y en el Ministerio del Capital de Soto dice pues que el Perú tiene una capacidad, ¿no?, de solvencia económica, incluso en el sector informal, muy grande. Sin embargo, en este momento, esa solvencia no se puede transformar en liquidez para sobrevivir en el día a día de los próximos meses. Muy bien, entonces, en la próxima vez tenemos la participación de nuestro licenciado Andrés Escudero para tratar sobre la planificación y estrategia en gestión pública post-pandemia. El próximo lunes a las 6 de la tarde vamos a tratar esto con Andrés, a quien ya hemos escuchado en anterior oportunidad. Pero hay que aprovechar estas circunstancias difíciles para nuestro país y para la humanidad para hacer cambios estructurales. Un cambio estructural fundamental es que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos. Uno de los conceptos que ha generado todo este desorden y esta falta de control es que la idea de muchos es que el ciudadano tiene que estar al servicio del Estado. El Estado nace para proteger a todos los ciudadanos. Y así lo señala la Constitución en sus artículos básicos. También hay que considerar que existe lo que se llama el Sistema Nacional de Registro Público. No la Superintendencia de Registro Público, sino desde hace casi 20 años existe el Sistema Nacional de Registro Público. ¿Y cuál es la finalidad de este registro? Juntar a todos los registros, no solamente a la superintendencia. INDECOPI tiene un registro de invenciones. La Biblioteca Nacional tiene un registro. Los registros de Estado Civil son un registro. Deberían estar todos integrados con el propósito de tener una visión de todo el país, de todos sus ciudadanos. ¿Se imaginan ustedes qué más fácil sería para controlar el lugar donde nos encontramos todos si es que este sistema funcionara y tuviéramos todos una sola partida de nacimiento, de matrimonio, de divorcio,
vinculado con el nacimiento de nuestros hijos y así con nuestras direcciones actualizadas, por supuesto. Poder saber si a Juan Pérez, que se encuentra en el Agustino, le podemos entregar su bono de 360 soles o 720 soles e irlo a buscar en lugar de hacer que la gente vaya a formar colas y a seguirse contagiando. Estos sistemas considerarían también cómo es que nace la formalidad y cómo es que nosotros debemos enfocar lo que ahora llamamos informalidad. Y es que antes era al revés. Hace muchos años era al revés. ¿Quién era comerciante? Cualquier persona abría su tienda y ya está, era comerciante. No había que pedir permiso a la municipalidad, no había que establecer su RUC ni cosa por el estilo. Es recién a partir de la formación de las grandes sociedades que se crea un registro para tener el control de esas sociedades. Y entonces el mundo que era simplemente de todas las personas que podían comerciar, cambia para aquellos que tienen que hacer una escritura, que tienen que hacer un papeleo para poderse formar, para poderse formalizar, para poder integrar el mundo del comercio. Y esos que nacieron así, ahora son los que quieren que todos los demás se uniformen con ellos. Y entonces el de la bodega, el de la tienda, que saque todos sus registros como si fuera una persona jurídica. Hay que cambiar la estructura, hay que utilizar otra base para considerar quién es controlado y quién no es controlado y de qué manera se controla. ¿Eso qué significa? Discusión sobre conceptos estructurales del Estado, que es lo que estamos propiciando aquí. A 59 días de seguir encerrados, todavía no se vislumbra la solución. Y es que hemos llegado al convencimiento que en esta pandemia no hay solución. Lo único que está esperando el gobierno es o que se descubra una vacuna o que nos contagiemos todos y por lo tanto se considere solucionado el problema porque hemos desarrollado nuestros propios anticuerpos. Si esto es el plan, entonces adecuémonos a vivir con ese plan. Facilitemos las cosas a los trabajadores, facilitemos las cosas a los empleadores, busquemos la liquidez que tanto ha señalado el licenciado Elvis Alba para distribuir en forma organizada y suficiente con el propósito de mantener las vidas en el nivel que corresponde. El patrimonio también es necesario para poder mantener vivos a los seres humanos. El día de mañana debemos terminar el pronunciamiento del partido. Ya lo hemos trabajado intensamente y hemos preparado también las bases del partido. La última revisión la haremos mañana y a más tardar el día lunes estará colgado